Muy buenas tardes, damos inicio a un tercer programa de En Serio, el espacio de conversación del Instituto República y el Libro, para poder conversar de los principales temas que se tratan en Chile, en América Latina y por supuesto en toda Hispanoamérica. Hemos tenido a José Antonio Casa, Cayetana Álvarez de Toledo, y en este tercer programa nos acompaña Alejandro San Francisco, director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, director de formación del Instituto República, doctor en Historia de la Universidad Oxford. Alejandro, muy bienvenido. Muchas gracias, Julio, por tu invitación a tu programa. En serio, he visto los dos programas anteriores, así que un agrado para mí estar acá. Qué alegría, Alejandro, conoce el formato, el tema que nos convoca no solo a usted como profesor universitario, como historiador, es darnos la perspectiva a propósito de los 50 años del 11 de septiembre de 1973, una herida que a veces da la impresión que sigue abierta, una fecha que está 50 años atrás, pero muchos tratan de que sea presente, de que sea historia actual. Y en ese sentido, Alejandro, hemos visto muchos esfuerzos, especialmente quizás desde el gobierno, de la izquierda, de concentrarse en el 11 de septiembre del 73, casi que minuto a minuto, como si no pasara nada más. ¿Cómo es su visión o su aproximación a la materia desde ese punto de vista? Yo creo que tiene sentido en cuanto hay fechas que son muy simbólicas en la historia de los países, el 18 de septiembre de 1810, ciertamente el 11 de septiembre de 1973, pero las grandes rupturas institucionales conviene evaluarlas como procesos, como lo que son. Si uno mira, por ejemplo, la Guerra Civil de 1891, los golpes de Estado de 1924-25, el 11 de septiembre de 1973, o incluso la Revolución de Octubre del 18 de octubre de 2019, sí, hay que entenderlas cómo se llega al momento. Y lo que se produce en todos esos casos, tú vas a ver que hay una gran polarización e incluso odio político. En los tres primeros casos hay un proceso progresivo de politización de las instituciones armadas y de militarización de la política. Hay una discordia institucional que lleva a la superación del régimen constitucional y a la demanda por una nueva carta fundamental, y hay un minuto en que las instituciones políticas son sobrepasadas y parece que la única forma de resolver el conflicto es mediante la violencia. ¿Y por qué creo que es mejor hacerlo de esta manera integral? Porque eso es lo que permite tener alguna cierta conciencia o mayor comprensión de la complejidad de los acontecimientos históricos, y eso vale para el 11 de septiembre del 73, pero también vale, como dije, para el 18 de octubre o para cualquier crisis que pueda sobrevenir en el futuro. Claro, Alejandro, pero usted es historiador y por tanto mira esto un poquito en la larga, podríamos decir, ¿cierto? Con un proceso más complejo. La política trata de llevar agua a su molino, en el fondo, ¿cierto? Y el gobierno ha tratado de concentrarse en una fecha. Leía el fin de semana una columna de Ascanio Cavallo a propósito de Uruguay, que también va a conmemorar 50 años de una intervención militar. Sin embargo, lo ha hecho de una manera mucho más reposada, ¿cierto? Hubo un acto gubernamental y el resto corre por cuenta de la sociedad civil. En cambio, acá tenemos un proceso, tenemos un documento como una verdad revelada, tenemos un coordinador de la conmemoración de los 50 años. ¿Cómo ve usted a la izquierda respecto a la aproximación de los 50 años? Y le hago la pregunta porque hay un capítulo del libro Políticamente Indeseable, de Cayetana Álvarez de Toledo, que habla del guerra civilismo y que la izquierda mantiene vivo el tema de la guerra civil, que es del 36-39 en España, como una manera de tratar de ganar lo que perdieron. La izquierda se niega a haber perdido el poder el 11 de septiembre y trata permanentemente de reabrir esa herida. Yo creo que lo que ocurre con las fechas como el 11 de septiembre es que son fechas de división. Eso hay que entenderlo y es mejor comprenderlo que tratar de ocultarlo debajo de la alfombra. Piensa tú que entre el año 74 y el 89, el 11 de septiembre era la fecha en que el general Pinochet daba su discurso a la nación. O sea, era equivalente al 21 de mayo, claro, o al 1 de junio actual. Cada año era una fecha de celebración. Se celebraba en la intendencia, en los locales del ejército, en la propia el edificio Diego Portales o en La Moneda. Se denostaba el gobierno anterior del presidente Salvador Allende. Entonces, evidentemente, era una fecha de celebración para los vencedores del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas y sus partidarios, y una fecha de lamentos, de drama para los vencidos. Te pongo un ejemplo más. El 11 de septiembre fue el plebiscito en 1980 para aprobar la nueva Constitución. O sea, ya no puede ser más simbólico. Entonces, es lógico que la izquierda lo tenga como
parteaguas. O sea, dice, mira, esta es la fecha que nosotros queremos poner sobre la balanza. Y si hoy día esto perjudica a la derecha, bueno, ellos sabrán cómo arreglarse. En ese sentido, no hay que esquivar que es una fecha que genera división. Ahora, si hay sociedades como la uruguaya, que en muchos planos ha demostrado madurez, sentido de futuro y capacidad de salir adelante, una de las 3 democracias más sólidas en América Latina, junto a la de Costa Rica y la de Chile. Yo creo que eso es algo valioso, pero fíjate que la verdad o el documento que trató de instalar el Ejecutivo no es algo que haya permeado a la sociedad chilena. La sociedad chilena tiene sobre los acontecimientos, sobre la unidad popular, sobre el 11 de septiembre del 73, sobre el régimen del general Pinochet, tiene visiones que son discordantes hasta el día de hoy. No hay una visión única y lo más probable es que eso se siga manteniendo en el futuro. Bueno, esa división es muy clara, ¿cierto? Yo creo que todos los de cierta edad hemos escuchado a nuestros padres o a nuestros abuelos pronunciarse sobre el gobierno militar o sobre el gobierno del presidente Allende. Yo recuerdo, Alejandro, a propósito de la politización y de la ideologización, que yo soy de San Bernardo, pero cuando entré al Instituto Nacional en séptimo básico, una de las cosas que me llamó la atención era lo politizado en la lógica UP régimen militar que en la actualidad. O sea, causaba más división Allende-Pinochet, naturalmente, que cualquier otro presidente de la transición. Y recuerdo una clase de lenguaje donde una de las cosas que me dijeron era que Pinochet era el peor presidente de la historia. Pero después llegó un profesor de matemáticas y nos dijo Pinochet salvó el país. Y esas posiciones están divididas por un recreo. Cuando hoy día uno ve la encuesta, Alejandro, y le quería dar algunos datos, a 50 años del golpe militar seguimos divididos, pero hay números que llaman la atención. Por ejemplo, en la encuesta Cadema, a fines de junio, el gobierno de Pinochet estaba entre el muy bueno, el bueno y regular en 51 puntos. El 42% hace lo mismo con Salvador Allende, o sea, muy bueno, bueno, regular, 42 puntos, gobierno militar 51. El 56% dice que es dictadura, pero hay un 41% que aún la califica de gobierno militar. ¿Cómo se condice esto con la historia y qué cree usted que ha pasado en estos 50 años que están estos números que presumo que no era así hace 10 o hace 20? La visión histórica se va modificando. O sea, hay momentos que son particularmente duros para una administración, en otros momentos una cosa que veíamos mala nos parece mejor. Esto mismo le pasa a los presidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, por ejemplo, hoy, que son mejor valorados que al terminar su respectiva gestión. Entonces, esto puede pasar históricamente. Es verdad, los dos gobiernos más valorados del último tiempo es el primero Michelle Bachelet y el primero de Sebastián Piñera. Efectivamente. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque tenemos una mejor perspectiva, porque los podemos comparar con otros que no anduvieron tan bien, el segundo de Bachelet, el segundo de Piñera, el actual del presidente Gabriel Boric. Entonces, eso pasa. Ahora, si voy a los dos temas que tú planteas, yo creo que son de distinta naturaleza. La segunda pregunta no la entiendo muy bien, porque evidentemente fue una dictadura militar, fue un gobierno militar también, fue las dos cosas. Se trata de poner como que fueran contradictorios o que decirle dictadura tiene una connotación negativa y decirle gobierno militar tiene una connotación positiva, pero ya en los primeros documentos del propio régimen había documentos que decían que estamos en una dictadura, el país lo sabe, lo reconoce. No, tiene que ver con una intencionalidad política, porque cuando alguien dice golpe de Estado, uno presumía que era un opositor, y se decía pronunciamiento militar, presumía que estaba a favor de la intervención de los militares. Claro, lo que pasa es que yo supondría que a esta altura podríamos tener un acuerdo al menos en el contenido. Ahora, en lo segundo, sí yo creo que tiene que ver con el momento presente. O sea, lo que pasa hoy es que la figura de Pinochet es más valorada en esa encuesta, pienso yo, porque la figura de Boric se ha alineado más con la de Allende. Entonces, como la oposición al presidente Boric crece más, obviamente la comparación es Boric-Allende versus la alternativa a eso. Pero tiene que ver con un momento presente. Si tú miras lo que fue el 2013, a mí me parece que los partidarios del general Pinochet estaban más bien escondidos, o sea, no tenía ese resultado. Entonces, y no sabemos qué va a pasar en 3, 5, 7 años más. Hoy día hay dos cosas que parece que la ciudadanía advierte que podrían estar en otro escenario mejor que como están, y en ese sentido yo creo que es lo que ocurre en la encuesta. Usted, Alejandro, comentaba a propósito del gobierno del presidente Boric.
También creo yo que octubre de 2019, la revolución, tiene que haber, el intento de revolución tiene que haber también influido en esto, porque yo veía, me tocaba estar en el gobierno de octubre de 2019, pero veía las redes sociales y muchas cosas de las que circulaban eran más bien de 30, 40, 50 años atrás. O sea, la gente decía, mira, esto es lo que nos tocó vivir, este era el nivel de violencia, este era el nivel de odio, y por tanto para las generaciones que naturalmente no vivimos esos hechos por una cuestión cronológica, esto era lo más parecido a lo que nos habían hablado nuestros padres o nuestros abuelos. ¿Habrá influido algo también? Ciertamente, yo creo que tiene una lógica, no hay que comparar forzadamente, pero si uno mira la Revolución de Octubre y lo mira con un año y medio de proyección, se parece al primer año de la Unidad Popular. O sea, la expectativa de un cambio radical del orden existente, de una sociedad más justa, porque esto es una invitación a todas las personas, partidarias o contrarias al gobierno de la Unidad Popular. La Unidad Popular despertó expectativas de que los sectores más pobres, los postergados de siempre, iban a tener por primera vez una presencia más grande en la sociedad, claro, en la educación, en la cultura, en el acceso a ciertos bienes que se le habían negado y también, por supuesto, en materia económica. Y en el primer año se ve como una fiesta del consumo, se ve como que las cosas están mejor y podríamos decir que las expectativas se están cumpliendo. Ahora, eso pasa en la Revolución de Octubre y se sigue manteniendo esa expectativa. Ahora, lo que ocurre con ese horizonte de expectativas, como le llamaba Koselleck, es que después se transforma en espacio de experiencia. O sea, yo empiezo a ver la realidad cotidiana y en ese sentido la Unidad Popular fue un gobierno que tenía taras, problemas, errores, caídas, mercado negro, inflación, desabastecimiento. Y la Revolución de Octubre lo que trae también, además de esperanzas, trae violencia. La Convención Constituyente, además de la posibilidad de una constitución mejor, trae circo, excesos, extremos, Chile plurinacional, y el gobierno de Gabriel Boric, además de traer al presidente más joven de la vida republicana, de tener grandes expectativas, trae caída en la encuesta, mala gestión y otros problemas que la gente empieza a ver. Y eso marca la caída de lo que uno podría llamar objetivamente o críticamente el octubrismo, de la radicalización de la política, y lo mismo pasó en la Unidad Popular. Así, Alejandro, yo creo que la izquierda ha sido tremendamente efectiva en demonizar el 11 de septiembre, en quitar la legitimidad del 11 de septiembre, que leía un tuit del ex convencional Baza que decía que un buen consenso sería decir que nunca un gobierno constitucional puede ser derrocado. Hay varias dudas que pueden quedar ahí, si era un gobierno constitucional, si era un gobierno democrático, si era un gobierno que respetaba la separación de poder, etcétera, etcétera. Pero es un discurso como es un guión ya establecido y palabras que se repiten permanentemente respecto a la legitimidad del 11 de septiembre, por supuesto con las lamentables y condenables violaciones de derechos humanos que sucedieron a posteriori. Dicho eso, hay también una idealización del proyecto de la Unidad Popular. O sea, hay grandes líderes del Partido Comunista que dicen que es un proyecto que está inconcluso, que no está derrotado, que está más vigente que nunca. ¿Cuál era el proyecto de la Unidad Popular para Chile? Hay un video de Gonzalo Arenas que circula en redes sociales muy potente. Decir, mira, Fidel Castro tenía este proyecto, esta aplicación de la teoría marxista. Salvador Allende tenía este otro camino, que era la revolución institucional. Pero el fin era el mismo. El fin era el poder total. Incluso está esta famosa frase del Che Guevara que dice, para Allende, que por otros caminos trata de obtener lo mismo. ¿Y qué era eso mismo? Presumo que el poder político. ¿Cómo lo ve usted como historiador? Sí, yo creo que son dos cosas las que tú planteas y las dos son particularmente relevantes. En el primer tema, yo creo que hay un acuerdo total que un gobierno constitucional no puede ser derrocado. Yo no conozco grupos relevantes políticamente que sostengan lo contrario. Claro, que diga que un gobierno democrático, constitucional... Yo no conozco ningún grupo. Lo que ocurre con el problema de la Unidad Popular, lo que ocurre en 1924, lo que ocurre en 1891, es que se quiebra la comprensión de la constitucionalidad del gobierno. Claro. Y eso es lo grave. Entonces, hay una cosa a priori que influye en la comprensión de lo segundo, de la ruptura institucional. Entonces, si se viola la Constitución y las leyes, ¿deben las instituciones armadas o los sectores políticos o el pueblo seguir obedeciendo a un gobierno que viola la Constitución y la ley? Esa es la discusión que está detrás de los quiebres institucionales, no es otra cosa. Lo mismo pasó, ojo, el 18 de octubre y las personas que avalaron
la ruptura del 18 de octubre o el uso de la violencia del 18 de octubre es por las malas pensiones, por la mala calidad de la política, por la incapacidad de resolver los conflictos. Ojo con eso, porque en esto hay que ser más fino en el análisis. Lo que ocurre, por ejemplo, el 22 de agosto del 73 en la Cámara de Diputados es que la Cámara acusa al gobierno del presidente Allende de violar la Constitución en los derechos y garantías constitucionales y en el principio de separación de poderes. Dice que no lo ha hecho de manera aislada, sino lo ha hecho de manera sistemática por buscar el poder total y, por último, para terminar con el régimen democrático y el Estado de Derecho en Chile. Y pide a las Fuerzas Armadas a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas poner fin a las situaciones de hecho referidas. El presidente Allende dijo que eso era un llamado a un golpe de Estado, o sea que lo habría hecho la Cámara de Diputados, pero porque había una clara comprensión de quiebre institucional previo, y habría que ponerse en las dos cosas de acuerdo, en que no puede quebrarse un gobierno constitucional y en que no puede quebrarse la legalidad. Claro. Y ahí viene el segundo punto que tú planteabas. Evidentemente, el presidente Allende tenía una trayectoria democrática, una trayectoria institucional, fue diputado, fue ministro de Estado, muy joven, fue senador de la República en 4 periodos, no completó el último, por supuesto, fue presidente de la República elegido de acuerdo a la Constitución y las leyes. Pero lo que le ocurría a la izquierda de la época, hoy día no es así, al menos el gobierno del presidente Boric no es así, es que era continuamente aduladora de las dictaduras, de Stalin, de Ho Chi Minh, de Fidel Castro. Fidel Castro estuvo 24 días en Chile, la izquierda lo celebraba. Una visita que yo creo que se le hizo eterna. Así es, pero lo celebraba como la gran revolución de América Latina y todo eso. Entonces, ¿eso qué hace ver a civiles y a militares de la época? Que el objetivo de la revolución socialista era conquistar el poder total. Y esto se daba, para terminar, porque había un asunto que no lograba cerrar en la vía chilena al socialismo, que había anunciado el presidente Allende al asumir en el gobierno en el Estadio Nacional. Dijo, citando a Engels, se puede hacer la revolución en libertad, en pluralismo, en democracia. Es decir, se puede hacer la vía chilena del socialismo en aquellas sociedades, decía Engels, donde la mayoría del poder político representativo o la mayoría social son partidarias de esa revolución. Bueno, el gobierno de la Unidad Popular, lamentablemente para su fin de hacer la vía chilena del socialismo, no tuvo la mayoría del órgano representativo, tuvo minoría en las 2 cámaras durante los 3 años de gobierno y tampoco tuvo una mayoría social, y en la última elección parlamentaria tuvo un apoyo robusto, importante, 44%, pero no mayoritario. Entonces, claro, había un problema... Tuvo más votos que cuando ganó el presidente Allende. Más votos porcentualmente, pero no mayoritario. Pero no mayoritario. Alejandro, en esta misma línea, a propósito de los 50 años, quizá puede ser una pregunta que puede ser un poco bruta, pero ¿vale la pena seguir hablando de este tema? O usted dice, sí, mira, vale la pena porque es una perspectiva que hay que conocer, o simplemente es porque, dado que la izquierda lo va a plantear, es bueno tener una visión o un contrapunto, pero muchas generaciones legítimamente pueden preguntarse, de nuevo volvemos a este tema, es lo que nos dicen siempre. La guerra civil de 1891, 50 años después, ya nadie estaba dividido entre balmacedistas o partidarios de Jorge Montt. En Europa tuvieron guerras mundiales, después tiene la Unión Europea. Nosotros tuvimos una división profunda, radical, como en el 73, 50 años después seguimos marcados por la misma discusión. Le está preguntando a la persona equivocada, porque obviamente vale la pena. Obviamente vale la pena. Para personas, la discusión pública. Mira, la discusión pública. Este es un tomo de la historia de Chile 1960-2010 de la Universidad de San Sebastián. Son 2 tomos, 1400 páginas sobre el gobierno de la Unidad Popular. Es una obra colectiva, sí, claro, que hacemos junto a un grupo de historiadores en la Universidad San Sebastián. ¿Por qué? Porque creemos que hay que conocer la historia de Chile de los últimos 50, 60 años, 1960-2010. Ahora, ¿cuál es el punto de fondo? Que tú tienes que entender para qué es la historia. Hay que comprender y conocer el pasado de Chile. Y hay que conocerlo y comprenderlo con sus riquezas, con sus logros, con sus fracasos, con sus caídas, con sus múltiples éxitos en 2 siglos de vida republicana, pero también en 5 siglos de historia nacional. Y eso te lleva a no querer refundar, sino que tener tradiciones, a gustar de este carácter unitario que tiene la nacionalidad chilena y otras cosas. Dicho eso, ¿en qué no es bueno tener el 11 de septiembre, ni la Guerra Civil del 91, ni otros hitos del pasado?
no se puede fundar un proyecto político sobre la base de las divisiones del pasado. O sea, un proyecto político tiene que nacer sobre una comprensión del Chile actual, ciertamente tiene que tener un enraizamiento, claro, una cierta identidad histórica, pero tiene que tener sobre todo un proyecto futuro, o sea, tiene que ser capaz de proponerle al país una capacidad de desarrollo económico que permita potenciar las mejores energías de la sociedad, tiene que ser capaz de generar un progreso social que llegue a todos los habitantes de la comunidad nacional y tiene que ser capaz de tener un sólido régimen republicano democrático que permita vivir en libertad y solucionar los conflictos con paz social. Eso es un proyecto de futuro, pero no se puede sentar el futuro sobre la base de una división. Si la opinión en 1973 era marxismo-antimarxismo, o pinochetismo, antipinochetismo, se mantiene hoy esa lógica. No, tienen que surgir proyectos nuevos, no tiene ninguna necesidad ni interés seguir pegado en el pasado. Alejandro, para nada es un secreto que hemos vivido años muy complejos desde el punto de vista político, económico, social, hasta sanitario. Pero ¿qué es lo que distingue, a su juicio, una crisis política grave de una crisis institucional o una crisis integral? O sea, ¿dónde está o cuáles son los patrones que usted logra identificar de esas crisis institucionales chilenas y qué es lo que lo distingue de una crisis grave? Primero, crisis hay casi todas las semanas. Claro. O sea, la última semana tenemos todos los días. Un gobierno, uno podríamos decir que es una empresa de manejo de crisis, además de otro tipo de actividad. Dicho eso, a mí me parece que las crisis institucionales graves, primero, tienen una discordia institucional. O sea, ¿cuál debe ser la forma o la mejor forma de organización constitucional de ciudad, como lo planteaban los romanos? Cuando tú dices, por ejemplo, el régimen chileno legítimo es el presidencialismo y otro grupo relevante de la sociedad dice, no, es el parlamentarismo, hay una discordia de fondo, porque además eso tiene consecuencias prácticas, tiene formas de explicitarse en la vida cotidiana y eso en algún minuto va a romperse. Segundo, ¿cómo me aproximo yo a comprender las diferencias políticas? Yo en política democrática puedo tener adversarios, no puedo tener enemigos. Los enemigos son propios de las guerras civiles y de las guerras internacionales. Las guerras hay que tratar de evitarlas. En cambio, la competencia democrática hay que tratar de fomentarla. Es parte de la vida cotidiana en democracia. Claro. Hay que tratar de ganar, pero hay que felicitar al que gane si es que me toca perder. Eso es algo que es muy sano y es muy bueno. Entonces la enemistad cívica, el odio político es un segundo factor que está siempre presente. En tercer lugar, se superan las vías normales de solución del conflicto político. Claro. Entonces se recurre ya no al Congreso Nacional, a la Corte Suprema, a la Contraloría General de la República o a otros elementos, sino que se recurre derechamente a las armas, y eso es lo que se llama la militarización de la política, o a la calle, a la violencia, a alguna forma de solución fáctica de los conflictos, y eso es muy ilustrativo. Y por último, hay una cuestión que también es muy relevante, es que se pierde el respeto a las instituciones, al presidente de la República, al Congreso Nacional, a la Corte Suprema, a los partidos políticos. Yo tengo que entender que el presidente de la República es una persona respetable, es una persona que representa a Chile en el exterior, es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Me gusta, no me gusta, cualquiera de las dos. Lo reconozco, llegó constitucionalmente a la moneda, el anterior, el próximo. A veces será el que me gusta a mí y querré sacarme la foto con él. Otras veces dice, pucha, ya no lo quiero ni ver en televisión. Bueno, apaga la televisión o cambia el celular o no te metáis tanto a Twitter. Pero lo que no puede haber es una falta de respeto a las instituciones. Ojo que eso también exige como contrapartida que los gobernantes honren las instituciones. Y eso también es muy, muy importante. Alejandro, estamos llegando al término de nuestro programa En Serio. Este es un podcast de conversación del Instituto República y el Libre, pero no puedo terminar sin pedirle que como historiador, pero también gran lector, nos recomiende algún libro para poder comprender el momento, los 50 años, cómo tener más herramientas. Sé que está esta obra colectiva que usted ya nombraba de la historia de Chile de la Universidad de San Sebastián, que viene ya los próximos 3 tomos ya del gobierno militar en toda su magnitud. Aparte de esta obra colectiva tan contundente y que ha hecho tan aporte a la discusión, ¿qué otro libro nos recomendaría para estos 50 años? Yo voy a recomendar 2 de naturaleza distinta. Uno plenamente historiográfico, que es La Revolución Inconclusa, 3 tomos de Joaquín Fermandois, que es un libro realmente extraordinario.
son como 700, 800 páginas, pero se pueden leer por tomo. Lo publicó el Centro de Estudios Públicos, una primera edición, lo publicó el Centro de Estudios Bicentenario en su actual edición. Yo creo que es una obra muy completa, una joyita política muy buena. La segunda es una cuestión que, siendo políticamente muy comprometida, creo que es fundamental para comprender la Unidad Popular, que es de Joan Garcés, Allende y la experiencia chilena. Es un libro de un asesor del presidente Allende, de una persona que estaba en La Moneda, que estuvo el 10 de septiembre en La Moneda con el presidente Allende viendo qué hacían. Que daba propuestas, a líneas de acción. Es extraordinario, o sea, es una obra realmente maestra, muy inteligente, y obviamente las personas que digan, no, pero ese era un autor marxista y todo eso, bueno, léanlo con la atención que corresponde, pero es una obra que yo creo que sigue conservando plena vigencia, y al menos a mí me parece una obra de primer nivel hasta el día de hoy, siglo XXI Editores. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Alejandro, por haber participado en este podcast en serio sobre los 50 años que vamos a conmemorar el 11 de septiembre próximo. A todos los que nos estaban siguiendo por el YouTube, por redes sociales del libro, agradecerles su compañía. Nos veremos en 2 semanas más en una nueva conversación en serio del Instituto República y el libro. Muchas gracias. Nos vemos. Que estén muy bien.